Ya, amados hermanos, vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 15 al verso 25. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Hermana Joana. Pero parece que está media ahogadita, ¿no? O Ariel, ayúdame con la lectura, por favor, para yo así aprovechar de... Gálatas capítulo 3, desde el verso 15 hasta el verso 25. Ya, hermanos, vamos a dar lectura. ¿Todos lo encontraron? ¿Sí? ¿Amén? Ya. Leamos entonces el nombre del Señor. Ariel, ayúdanos, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Bendito sea el Señor. Ariel, ¿puedes llevarnos en una oración por la lectura, amén, y por el estudio? Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, primeramente por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar en este estudio, Padre Santo. Bendito Dios, abre nuestros oídos, nuestra mente, Padre, para que podamos poner atención, Señor, a tus verdades, Padre, a tu palabra, Señor, a tu entendimiento, Señor, de la palabra, a que podamos cada día, Señor, ser revelados por ella, Señor, y cada día entenderla como se debe entender, Señor. Bendito Dios, bendícenos a través de esta lección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, amados hermanos, bueno, los aspectos que vamos a tratar en este estudio son 5 puntos, ya haciendo un testamento, la promesa del pacto, el propósito de la ley, apuntando a la promesa y la ley en la vida del cristiano. Amados hermanos, estamos en la mitad del libro de Gálatas, ¿ya? Y hemos hablado harto de la ley y de la gracia, ¿ya? Incluso en las preguntas que ustedes mismos estaban haciendo durante este ratito, ¿cierto? Mientras compartíamos del café, habían preguntas con respecto a la gracia. Ahora, amados hermanos, yo les pongo en perspectiva algunas preguntas también que podrían surgir ya a esta altura del estudio. Por ejemplo, la primera pregunta que tengo acá es esta. Si somos libres de la ley, ¿cierto? Porque eso ya es lo que hemos estudiado, ¿eso quiere decir que no tenemos que obedecer la ley de Dios? Primera pregunta que yo quisiera hacer a la reflexión. La segunda pregunta apunta a esta idea. Si siempre soy salvo solo por la actuación de Cristo y no por la mía, ¿por qué debería luchar por vivir una vida santa? Interesante pregunta, ¿cierto? ¿Por qué tengo que seguir obrando? ¿Ya? Y la tercera pregunta es esta. Se ve mal. Debe haber sido letra negra, pero se las leo. Dice, ¿tengo alguna obligación de guardar la ley de Dios y por qué? ¿Tengo alguna obligación
de guardar la ley de Dios y por qué? De hecho, amados hermanos, si lo miramos en perspectiva, no hay preguntas más, por así decirlo, relevantes en torno a la relación de Dios con el hombre que cómo cumplir la ley. Esas son las preguntas y esos son los grandes cuestionamientos del cristianismo. Porque en torno a esta pregunta florecen más preguntas que son de nuestro día a día. Por ejemplo, ¿cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo debo tratar a mi esposo? ¿En qué debo gastar mi dinero? ¿Qué cosas puedo hacer en mi trabajo y qué cosas no? Todas estas preguntas que yo le acabo de hacer, que son preguntas cotidianas, apuntan a la idea fundamental de cuál es mi relación con la ley de Dios. ¿Cómo me tengo que relacionar con la ley de Dios? ¿Tengo que cumplirla? ¿No tengo que cumplirla? Esas son las grandes preguntas que hoy me gustaría que nosotros pudiésemos contestar, ¿ya? Entonces, continuemos. Vamos entonces al verso 15, en este 7.1, haciendo un testamento. Pablo habla y dice así: hermanos, hablo en términos humanos. ¿Ya? Interesante, hablo en términos humanos. ¿Qué es lo que quiere decir cuando Pablo dice hablo en términos humanos? Quiero ejemplificar lo que estoy hablando. Eso es lo que quiere decir en el texto original. Cuando Pablo dice quiero hablar en términos humanos, quiero aterrizar. La revelación, recuerden, amados hermanos, el orden, la revelación tiene que hacerse doctrina. No podemos vivir con la palabra revelada en los cielos. La palabra revelada en los cielos tiene que hacerse doctrina, tiene que hacerse praxis en nuestra vida, tiene que hacerse práctica en nuestra vida. Por eso que Pablo ocupa aquí un argumento o un elemento pedagógico para decir, hermanos, hablo en términos humanos. O sea, lo que yo le estoy hablando ahora quiero que lo llevemos a una vida práctica, a una vida cotidiana. ¿Cuál es la vida cotidiana? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Primeramente, Pablo quiere enfatizarnos lo que la ley no hace. Pablo quiere enfatizarnos lo que la ley no hace. ¿Qué es lo que no hace la ley, amados hermanos? La ley no está por sobre el pacto. Escúcheme bien. La ley no está por sobre el pacto, ni contra el pacto. Entonces aquí hay algo interesante. ¿Por qué? La palabra que Pablo usa en pacto en el griego se llama diateque. ¿Ya? Diateque, que es una palabra que se usa para un testamento legal. Nosotros no sé en qué cumpleaños que tuvimos hace poquito, familia, ayúdenme. Hubo una junta familiar que tuvimos hace poquito. La pastora dijo, yo quiero hacer un testamento. Nos dijo ahí en la mesa. Y eso inmediatamente nos puso a todos los pelos de punta como familia, porque ¿de dónde sacó eso la pastora de que quiere hacer un testamento? Yo quiero dejar un testamento en vida, dijo, donde quiero dejar heredado todas las cosas que yo tengo en mi poder. Y ahí, bueno, Geber nos ayudó un poquito con respecto a su conocimiento, a su incipiente conocimiento que tiene de las leyes, y nos ayudó un poquito para poder orientarnos si es que eso se podía hacer o no. Pero, amados hermanos, esta cuestión del testamento es una cuestión antiquísima. Ya en esta fecha se aplicaba lo del testamento, que es básicamente un texto legal en donde la persona que está pronto a fallecer o no necesariamente pronto a fallecer escribe ciertas cosas que quiere que se cumplan antes o después de que la persona muera. Amados hermanos, un pacto es un testamento legal. Y mi hermano Geber me podrá corroborar, pero un testamento legal es inquebrantable. O sea, la persona que hace un testamento, eso es ley
y se tiene que cumplir, porque es algo legal, ¿cierto?, que se establece y que se dictamina. ¿Por qué es tan importante entender en el griego la expresión que Pablo ocupa? Porque, amados hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham 400 años antes de la ley. Y de hecho, eso lo dice el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, situémonos en el contexto. Génesis capítulo 12. Dios empieza a escribir su historia, la historia de la promesa de Abraham. Pero 430 años después, Dios provee la ley. Y ahí está, nuevamente la balanza de lo que hemos hablado y de lo que se trata todo el Nuevo Testamento. Si todo el Nuevo Testamento, todas las cartas paulinas, el libro de los Hebreos, todo se basa en este dilema teológico, ¿por ley o por gracia? Y eso trasciende hasta nuestros días, amados hermanos, en nuestras vidas prácticas del Evangelio, como evangélicos. ¿Es por ley o es por gracia? Y cada día de nuestras vidas nos vivimos debatiendo esto en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Lo estoy haciendo por ley o lo estoy haciendo por gracia? Cuático, ¿no? Cuático que el texto trasciende hasta nuestros días. Ahora bien, amados hermanos, la ley de Moisés no puede convertir la promesa de Dios hecha a Abraham en algo diferente de lo que es, ¿qué cosa? Una promesa. Si una mujer, voy a dar un ejemplo, le deja más dinero a su hija pobre que a su hija rica, ese documento legal tiene que ser cumplido obligatoriamente. Aunque la hija rica pierda toda su riqueza, un día después de la muerte de su madre, el testamento se tiene que mantener aún a pesar de las nuevas condiciones. Porque el testamento es un pacto legal, inquebrantable. Que es un poco lo que pasa con la Constitución. La Constitución es la gran carta magna. Se van a seguir promulgando leyes, pero todas tienen que estar bajo este marco legal que es la Constitución. Por eso que lo que vamos a votar a fin de año, ¿cierto?, tiene que ser algo que nosotros podamos votar de manera consciente. Porque todo lo que se trace de ley para adelante va a tener este marco que es el marco constitucional. Porque finalmente, amados hermanos, tenemos que entender que las cosas en el Señor son en orden. Para que una promesa produzca un resultado, solo tiene que ser creída. Mire qué interesante. Para que una promesa produzca un resultado, solo tiene que ser creída, pero para que una ley produzca un resultado, tiene que ser, ¿qué cosa? Obedecida. Vale la pena meditar en esto, amados hermanos. Por ejemplo, les quiero dar otra ilustración. Un tío te quiere dar a ti, Giselle, un tío mío y tuyo, te quiere dar $10 millones. No es el tío Freddy. No es el tío Freddy, es un tío que no conocemos. Un tío que no conocemos le dice a Giselle, no te conozco, pero te tengo $10 millones para darte y solamente te los voy a dar si crees en que te los voy a dar y me conoces. ¿Ya? La Giselle mira el WhatsApp y dice, estos me quieren estafar de la cárcel, ¿cierto? Alguien me quiere meter el gol, ¿cierto? Pesca el teléfono, spam, bloquea el WhatsApp y se olvida. Y resulta que es verdad. Ese tío estaba dispuesto a darle los $10 millones. Pero si viniera el tío
el tío y le escribieron WhatsApp, oye, mira, ¿sabéis que soy el tío tanto? Te voy a dar 10 millones de dólares, pero para eso tú me tienes que venir a cuidar, porque estoy a punto de ya de morir, me quedan pocos años de vida, y te los voy a dar solamente si tú vienes y me cuidas. Va el tiro, va el tiro. ¿A qué voy con este ejemplo, amados hermanos? ¿A qué voy con este ejemplo? Lo primero, el primer ejemplo, el primer caso escúchame bien, el primer caso del tío que quiere darle los 10 millones de dólares, ¿cuál era la condición? Solamente que Giselle creyera. Solamente que Giselle creyera. Pero en el segundo caso había una condición. Tenía que ir a cuidarlo. Aquí voy con este ejemplo, que para una promesa regalo solo hay que creer para recibirla. Pero para una ley premio hay que obedecer para recibirla. Entonces, el debate de lo que Pablo está hablando aquí en estos primeros 3 versículos tiene que ver con esto. Una promesa, para que produzca resultado, solo hay que creer. Por eso que el texto que leíamos la semana pasada de Abraham decía de que le creyó Abraham a Dios y solamente el acto de creer le fue contado por justicia. Porque la gracia, y ahí respondo a la pregunta nuevamente de lo que hablábamos al partir el estudio, la gracia que se revela desde el Antiguo Testamento fue dada también para aquellos que creyeron en Dios incluso antes de la llegada del Mesías. Porque las promesas de Dios estaban para ellos. Y solo tenían que creer. El verso 18 dice lo siguiente: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Cierto? Nuevamente el ejemplo. ¿Cómo? ¿Me vas a dar los 10 millones de dólares o no me los vas a dar? No, solamente si me crees. Te creo. Listo. Promesa. Pero si ya hay un acto de hacer algo, entonces es ley. Es premio. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué cosa? La promesa, no mediante ley. Por eso que probablemente si hoy día el paradigma de nuestra vida evangélica fuera la ley, ¿qué es lo que tendría que haber hecho Abraham para que se le fuera contado por justicia? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Abraham? Haber cumplido la ley. Haber cumplido la ley. Pero no. La Escritura dice que le creyó. ¿A qué le creyó? ¿A la ley? No, a la promesa. A la promesa. Interesante. Y ojo, antes de llegar a esta parte, Abraham le crea la promesa aún en el momento en que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Porque eso es cuático. Porque si Abraham, y ahí, porque me tomo de un poco, me quedé con la idea de lo que dijo nuestro hermano Luis, porque mató a su hijo. Porque ciertamente Abraham lo mató. En su corazón lo mató. Porque él podría haberse negado. Pero ¿qué es lo que implicaba para Abraham negarse a matar a su hijo? No creerle a Dios. No creerle a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le dice Abraham a su hijo cuando van en el monte? Dice, vamos y adoraremos. Eso es lo que le dice en el texto. Pero cuando el hijo le pregunta, oye, y bueno, ¿y dónde está el carnero? ¿Qué es lo que dice Dios? Dios proveerá. Es decir, crea la promesa. Crea la promesa. Pregunte. Consulta. Entonces lo que está pasando con Abraham lo que pasó a Abraham fue gracia. Es típico de la gracia. Yo creo que en la historia de Abraham, donde se revela la gracia de Dios, es en la posibilidad que Dios le da de no
matar a su hijo. Porque finalmente Isaac es un tipo de Jesús, es un tipo de Cristo. Entonces, yo creo que ahí hay una expresión de revelación, porque claro, o moría Isaac o moría Cristo. Entonces, Abraham le dice, no, que no muere Isaac. ¿Por qué? Porque de la simiente de Abraham viene, ¿cierto? Cristo. Entonces, es cuático. Ahí hay una muestra. Por eso que no me vengan a decir que no hay gracia en el Antiguo Testamento. Sí hay gracia en el Antiguo Testamento, porque se estaba preparando el camino para que viniera Cristo. Y amado hermano, aquí tiene un spoiler al estudio. Me estoy llegando a la conclusión. La ley es un medio de gracia. Si alguien me hubiese puesto ahí la ley es un medio de gracia, yo le convalido todos los estudios. Si alguien quiere estudiar, todo así. Renuncio al seminario. Porque eso es lo que vamos a entender hoy día, que la ley es un medio de gracia. Es un medio que nos lleva a conocer a Cristo. ¿Ya? Por eso que alguien contestó por ahí, parece que la hermana Blanquita fue que dijo, para conocernos. Por ahí también va un poquito el entendimiento de lo que hoy vamos a estar compartiendo. ¿Ya? Sigamos. Dice así, si la ley de Moisés hubiera sido destinada a ser el medio de salvación, entonces la promesa a Abraham no hubiera sido una promesa real. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo muy interesante porque hay un texto ahí en Génesis capítulo 15 que yo lo voy a dejar de tarea para que lo leamos en la casa porque es un texto muy, muy potente. Pero yo se lo voy ahora a contar así en breve en virtud del tiempo. Dios le va a prometer un hijo a Abraham y junto con el hijo le va a prometer una descendencia. Y él le dice, vas a matar tus ciertos animalitos. No sé cuántos se acuerdan de este texto, Génesis 3:15. Perdón, Génesis capítulo 15. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Abraham? Abraham tiene que descuartizar los animales y ponerlos en mitades. Eso es lo que le dice Dios. Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, para establecer un pacto con alguien había que matar a un animal. Por ejemplo, si yo hacía un pacto con José Carlos, nosotros traíamos un carnero, ¿cierto? Matábamos al carnero, lo partíamos en dos, José se llevaba una parte, yo me llevaba la otra y había que cruzar en medio de esas dos mitades. Y el cruzar de esas dos mitades, ¿qué simbolizaba? De que nosotros habíamos hecho un pacto. Quien no cumpliera ese pacto tenía que ser matado por cruzar por esas dos mitades. ¿Qué es lo que ocurre con Abraham? Dios le dice a Abraham, vas a matar estos animalitos, los vas a dejar en las mitades. Pero ¿qué es lo que pasa con Abraham? Cae en un sueño profundo. Cae en un sueño profundo. Y en el sueño, él ve que entre las dos mitades hay una antorcha humeante entre esas dos mitades. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué es lo que nos está revelando el texto? Que de entre las dos mitades, Abraham no alcanzó a pasar. Porque el pacto que hizo Dios con Abraham, toda la obra tenía que hacerla Dios. Es muy potente ese texto. Y de hecho, Pablo está haciendo una vinculación a este texto de Génesis capítulo 15. ¿Por qué Abraham no alcanza a pasar? Porque cae en este sueño profundo y en el sueño profundo que cae Abraham, él ve que hay una, ¿cierto?, antorcha humeante que es Dios, que está solamente en medio de esas dos mitades. Que es decir, yo solamente voy a cumplir, yo voy a proveer todo lo que necesitas para el cumplimiento de la promesa. Es cuático, lo voy a dejar como tarea. Lea Génesis capítulo 15, no lo vamos a leer porque es un texto largo. A lo que voy con este tema, amados hermanos, que ese hecho muy puntual que vive Abraham es una manera muy gráfica, para decir, si yo rompo ese pacto, tendré que morir. Y lo que es asombroso, amados hermanos, entre el pacto entre Dios y Abraham, es que Abraham nunca caminó entre esas dos mitades. Nunca. Ese fuego extraño es solamente Dios haciendo el pacto. Por eso que aquí hay algo interesante.
La promesa de Dios a Abraham es una promesa hecha por medio de un pacto. Es un pacto que de ninguna manera depende de Abraham, sino solo de Dios. Ciertamente Abraham no iba a cumplir ese pacto. Pablo argumenta que una oferta que comienza por gracia, como una promesa gratuita, debe continuar sobre la misma base. De lo contrario, dejaría de ser, ¿qué cosa? Una promesa. Por eso es que Pablo está tan inquieto en que en Galacia no vengan a plantear nuevas doctrinas, porque la promesa está y sigue vigente aún para nosotros, de generación en generación. Serán benditas de ti todas las naciones de la tierra y los hijos de tus hijos. Y eso también nos alcanza a nosotros como bendición también. Nosotros somos parte de la familia del pacto y nuestros hijos y los que vamos a tener, tus hijos también, tus hijos también, todos nosotros. Porque la palabra alcanza, ¿cierto?, a la segunda y a la cuarta generación. Entonces, es muy interesante esto. El verso 19 dice lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí vamos a entrar al conflicto, al clímax de la situación. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Para los que contestaron ahí, alguien contestó lo de las transgresiones, no sé quién fue. Ahí está el texto. Hasta que viniese, ¿qué cosa? La simiente a quien fue hecha la promesa. Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios, ¿qué cosa es? Uno. Entonces, Pablo nos dice, ¿cuál es el propósito de la ley? La respuesta es, el propósito de la ley es que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que Cristo viniera. Finalmente, lo que Dios hace con la ley es una medida de salvataje. Antes que se maten, aplico orden, porque estaba ocurriendo un caos en el pueblo. Un caos. No había orden, no había nada. Todos con todos se metían, adulterio, fornicación, prostitución, todo, orgía. El pueblo estaba completamente desordenado. Y la ley, incluso que hoy nos rige en nuestros estados y en todos los estados de Occidente, tienen su base y su principio en la ley moral de Dios. Todo, porque eso finalmente es horizontal para todo el mundo. Entonces, como había mucha transgresión, Dios tenía que proveer de la ley. Ahora bien, amados hermanos, la ley no llegó para hablarnos sobre la salvación, sino llegó para hablarnos sobre el pecado. ¿Qué es lo que hace la ley, amados hermanos? La ley revela el pecado. La ley nos muestra el pecado. Por eso es que me gustó mucho la intervención de nuestra hermana Blanquita, que dice, para conocernos a nosotros. Qué interesante. Yo creo que lo dijo, no sé qué estaba pensando cuando lo dijo. Me atrevo a decir que se acordó de Romanos, porque en Romanos lo vimos. Pero, amados hermanos, no hay verdad más cierta que esa. ¿Cómo podemos conocernos a nosotros? Mediante la ley. La ley revela lo que somos. ¿Quiénes somos? Su objetivo principal es mostrarnos nuestro problema, que somos transgresores de la ley, y para probarnos que nosotros no podemos ser la solución. Bendito sea el Señor, ya que somos incapaces de guardar la ley perfectamente. Entonces ya tenemos 3 respuestas. Primero, ¿para qué Dios crea la ley? Primero, Dios crea la ley por nuestras transgresiones. Anótelo ahí. ¿Para qué Dios crea la ley? Por nuestras transgresiones. Segundo, ¿para qué Dios crea la ley? Dios crea la ley para revelarnos nuestro pecado. Pero también, amados hermanos, la ley es creada para llevarnos a Cristo.
¿Por qué? Porque la ley nos plantea lo siguiente: tú no tienes la solución. Tú no tienes la solución. Estás tan incompetente de cumplir la ley que necesitas que alguien la cumpla. Y ese alguien es Cristo. ¿Ven cómo nos vamos encaminando hacia el clímax del Evangelio? El verso 21 dice lo siguiente: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces aquí hay varias cosas interesantes que podemos analizar de estos textos bíblicos. Lo primero es que en el versículo 21, Pablo regresa a la declaración con la que comenzó el verso 19. Dios nunca tuvo la intención de que su ley impartiera vida, de lo contrario podríamos ser justos por ella. Eso es lo que nos plantea finalmente el verso 19 también. Sin embargo, amados hermanos, esto es el propósito de la ley. Nos muestra la realidad, mucho más que no alcanzar la voluntad de Dios. Lo cual, ¿qué cosa? Requiere de un esfuerzo extra para hacerlo mejor. Estamos completamente bajo el poder del pecado y necesitamos un rescate. Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque la ley tiene el poder para mostrarnos que no somos justos, pero no tiene el poder para hacernos justos. Miren qué interesante. La ley, lo repito, tiene el poder para mostrarnos que no somos justos, pero no tiene el poder para hacernos justos. Cuando vemos los estándares de Dios, cuando intentamos comprender la ley de Dios y querer aplicarla, fracasamos en el intento. Por eso que la justicia no puede basarse en la ley. Y si pensamos que por ser justos tenemos que cumplir la ley, entonces perdemos la ley en sí misma. Es como extraño incluso entenderlo, pero es así. Jonathan. Partamos de la base de que el cumplimiento de la ley de parte de Jesucristo, Él la cumple, por así decirlo, porque Él es santo. Dios es santo. Recordemos que Cristo es Dios, ¿cierto? Es Dios mismo. Entonces Él cumple la ley de manera innata. Ahora, lo que hace Cristo es finalmente cumplir la ley de Dios mediante su muerte. En el pacto, si alguien rompía el pacto, ¿qué tenía que haber? Muerte. Entonces Dios lo que estaba requiriendo para abrir el pacto es que alguien muriera. Y para eso Cristo muere. Entonces, ahora, esta frase que yo te digo que ¿dónde está la base de nuestra justicia? No está en el cumplimiento para nosotros de la ley. La base de nuestra justicia está en la obra de Cristo, porque Él ya la cumplió. Y Él nos provee el medio de gracia. Entonces, la ley no es la base de nuestra justicia, ni tampoco fue, a ver, si lo ponemos en perspectiva, sí fue la base de la justicia para Cristo, porque Él tuvo que morir. Él no tenía otra opción, ¿cierto? Y bendito sea el Señor que murió por nuestros pecados. Y lo hace único, exactamente. ¿Ah? Exactamente, porque Él también padeció junto a nosotros, como nosotros, vivió en carne, pasó frío, pasó hambre, o sea, fue tentado también, lo vemos por la Escritura, pero aún así dice la Escritura que Él no cometió pecado, ¿ya? Entonces aquí hay algo súper interesante con respecto a eso. La ley tiene el poder para mostrarnos que no somos justos, pero no tiene el poder para hacernos justos, ¿ya?
Continuemos con el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Miren qué interesante. Yo sé que por este texto algunos me podrán decir, ve, ¿y cómo que no había gracia? ¿Cómo que la gracia? Aquí alguien se podría tomar de este texto, pero sería sacarlo fuera de contexto, ¿ya? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vamos a explicar estos textos a continuación. Pablo lo que está haciendo aquí es ocupar dos metáforas para caracterizar la manera en que la ley obra en la vida de un cristiano. Dos metáforas. La primera metáfora es esta. Primero, la ley es un guardia. ¿Qué es lo que hace un guardia? Vigila. ¿Qué más hace un guardia? Supervisa. ¿Qué más hace un guardia? Protege, ¿cierto? ¿Qué dijo protege? Protege, cuida, sapea. No le digan así al hermano Manuel. Manuel, el sapo. El sapo le dijeron, el sapo. Hermano Luis. Mira qué interesante lo que dijo nuestra hermana. La ley, ¿cierto? O sea, es un guardia, y el guardia, ¿qué es lo que hace? No hace cumplir la ley, ¿cierto? No hace cumplir la ley. Interesante. Entonces, antes de venir esta fe, o sea, Cristo, antes de venir Cristo, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. En el fondo, lo que Pablo está diciendo es, la ley los guardó. Si Dios no hubiese aplicado ley, Dios se hubiese hastiado de la maldad del mundo. Por eso que Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, tuvo que aplicar las leyes más severas, apedrear incluso a sus familiares. Lo vemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo tal hecatombe en la tierra, en el mundo, que Dios ya estaba tan hastiado que Dios dijo, ya, voy a destruir la tierra. La voy a destruir. No puedo más si Dios es santo. Imagínense. Ni siquiera los sacerdotes se estaban presentando delante de Él en pureza como Él había mandado. Por eso que muchos caían muertos en la fiesta del año que se hacía cuando se tenía que sacrificar un cordero para obtener un año de perdón. O sea, nada estaba resultando. Pero, amados hermanos, la ley, ¿qué es lo que permite en el hombre? Guardarlo. Es como una medida como provisoria de salvataje. Qué interesante lo que hace la ley. Por eso que dice el texto que estábamos confinados. Mire, en el griego es guardados, es encerrados. Increíble. Bajo la ley. Las palabras griegas para tenía presos y encerrados significan estar vigilados por guardias militares. Interesante, qué interesante las palabras que Pablo ocupa en el griego. O sea, la ley los tenía acá, en el rabillo del ojo, como si le hubiese puesto un cerco. Y yo me lo imagino gráficamente así. Es como, ya, a ver, esta cuestión está descontrolada. Es como cuando el papá y tiene a su hijo, cosa yo creo que a lo mejor lo has experimentado, con Caleb. Cuando ya el Caleb ya va por todos lados, hay que empezar a cerrar puertas. Imagínate, hay que empezar. ¿Y qué hace José Carlos? Hay que empezar a cerrar puertas. ¿Para qué? Miren la ilustración, qué interesante. ¿Para qué José Carlos cierra puertas? Para
protegerlo, para guardarlo. Miren lo que hace la ley. La ley es un guardia. Al Caleb no le gusta, llora. ¿Por qué? Porque el Caleb quiere salir, quiere ir tras la ventana, quiere tirarse por la ventana para abajo. Pero no, el José Carlos tiene que cerrar las ventanas, tiene que, ¿cierto? Y los padres, ¿cierto?, lo están viviendo con sus hijos en el día a día. Entonces eso es lo que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, no nos vengamos acá con la gracia, no, que la ley, que... No, amados hermanos, la ley tuvo un propósito glorioso en la obra de Dios. Glorioso. Gracias a la ley estamos vivos. O si no, Dios hubiese, ¿cierto?, destruido la humanidad. Pero hay una segunda metáfora a cuestas y que tiene que ver con lo que dice después Pablo en el verso 24. La ley es un tutor. La palabra ayo, el ayo es el profesor. El ayo en la cultura griega era el que le enseñaba a los niños en la casa. Las familias ricas tenían ayos en sus casas para enseñarle todas las materias a sus hijos. Entonces, la segunda metáfora que Pablo está aplicando es esta. Dice, la ley es un tutor, que en el griego es un paidagogos. Ayos es paidagogos en el griego, que es básicamente un supervisor, alguien que da instrucción. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Pablo nuevamente con el texto? La ley vino a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Interesante. Entonces, dejo la pregunta nuevamente que hice al principio. ¿La ley está abolida? Si alguien quiere agradar el corazón de Dios, tiene que cumplir la ley. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La ley está y estará. Siempre. La ley no está abolida. No está abrogada. ¿Está bien? La hermana lo dijo porque son entendimientos que se van traspasando en el evangelicalismo que se dice. Para eso estamos haciendo este estudio, para ordenarnos, para aclarar conceptos, para decir, esto es, esto así, esto es asá. Amén. Pero lo estamos viendo por las Escrituras. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Ahora bien, hay algo interesante, porque la ley ahora apunta a la promesa. Así que Pablo explica que toda religión que no se basa en el Evangelio se caracteriza por tres cosas. Primero, un sentimiento de esclavitud. Yo le dije recién que la ley está y hay que cumplirla, pero la ley no tiene que ser nuestro medio de justicia. Nuestro medio de justicia solamente tiene que ser Cristo. Si alguno quiere vivir por la ley, va a vivir esto, un sentimiento de esclavitud. Un sentimiento de esclavitud. Lo segundo, una relación impersonal con lo divino. Impersonal significa que no es personal. ¿Ya? Por eso es como redundante, pero alguno tal vez no ha escuchado la palabra impersonal. Impersonal es lo contrario. Si yo te hablo, José Carlos, y te hablo de espalda, estoy ocupando un acto de impersonalidad, porque yo le tengo que hablar cara a cara. ¿Cierto? Como el Geber que me está dando la espalda. Gracias, Geber, por tu espalda. Esto es un acto de impersonalidad, ¿cierto? Entonces, si alguno quiere vivir por la ley, establece una relación impersonal con lo divino, motivado por un deseo por las recompensas y un temor a los castigos, que esa es la gran diferencia entre el Evangelio y todas las demás religiones del mundo. Entonces, cuando su compañero de trabajo, oye, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué el Evangelio es tan distinto a todas las demás religiones? Si son la misma cuestión, tienen que ir a la iglesia. Y ahí usted le contesta, porque en el Evangelio yo establezco una relación personal con Dios. Y lo mata. O en las demás religiones te establece una relación impersonal. Los católicos tienen que hacer mandas,
¿cierto? Los católicos tienen que ir de rodilla a los Vázquez, después te encargo la artrosis de rodilla, ni la Virgen le sana la artrosis de rodilla, pero igual van de rodilla algunos. O los budas tienen que mojarse en el Éufrates, ¿cierto?, para poder obtener algo. Y todas las demás religiones del mundo, el hombre tiene que hacer algo para obtener un beneficio de parte de su ser divino. Pero en el Evangelio no. En el Evangelio, y lo veíamos la semana pasada, tenemos que estar quietos. Porque todo lo proveyó Dios. Por eso es que cuando Dios hace un pacto con Abraham, lo manda a dormir. No le permitió que cruzara en medio de las mitades de los animales muertos, sacrificados. Porque Dios no está interesado en nuestra obra. Porque solamente Dios ha provisto la obra a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces establecemos una relación impersonal con lo divino. Y lo tercero genera ansiedad sobre su aceptación con Dios. Si alguien quiere vivir por la ley, va a vivir con ansiedad. Y ahí hay muchos cristianos, amados hermanos, ansiosos, defraudados consigo mismos, con faltas de perdón, amargados, etc. Amén. Vamos terminando ya. Pero la segunda metáfora, aquí, yo cuando estaba estudiando el estudio, valga la redundancia, cuando llegué a esta parte quedé plop, literal. Porque miren, la segunda metáfora, y aquí por favor, si alguno está cansado, le pido que por favor despierte un poquito. Porque esta cuestión es como un knockout. Pero la segunda metáfora, ¿cuál es la segunda metáfora? A ver, si me van siguiendo, ¿cuál es la segunda metáfora? ¿Ah? No. Eso tiene que ver con la idea de lo que provoca la ley. El tutor. Eran dos metáforas. La primera metáfora es que la ley es un guardia y la segunda metáfora es que la ley es un pedagogo. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me van siguiendo todo? Para acá. Entonces dice, pero la segunda metáfora, a diferencia de la primera, nos muestra que el verdadero propósito de la ley es educativo. Miren qué interesante. O sea, el guardia, la primera metáfora, nos provoca, ¿qué cosa? Ansiedad, nos provoca una relación impersonal con Dios, ¿cierto? Nos provoca una serie de cosas que no son sanas en nuestra vida espiritual. Pero la segunda metáfora ya nos cambia un poquito la perspectiva de la ley. ¿Por qué? Porque nos muestra que el verdadero propósito de la ley es educativo. Apunta más allá de ella misma, así como el tutor busca preparar a los niños para sus vidas como adultos, como personas libres. Por lo tanto, la ley apunta ¿a qué cosa? A una vida no de cautiverio, sino de libertad. ¿Cómo? ¿Es una contradicción esto? Si habíamos dicho que la ley nos cautiva. Cuático. Pero la ley también nos ayuda a una vida no de cautiverio, sino de libertad. Segundo, a una relación no impersonal, sino íntima con Dios. Este estudio es fantástico. Y tercero, no inmadurez, sino madurez de carácter. ¿Qué dice Isaías 51:7? Para que la escritura nos saque de este embrollo, po. Porque esta diapositiva entonces no hecha por el Jonathan quedó nocao, ya dijo, pero ¿cómo esta diapositiva? Isaías 51:7. Alguien que me lo lea, por favor. Dígame, Jonathan. ¿Sí? ¿Sí? Sí, puede ser una idea, pero no apunta tanto el estudio a esa idea, sino que apunta a lo que dice un poco este texto. Miren, ¿qué tiene Isaías 51:7? A ver. Ya. Amén. Dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Lo interesante de este texto, amados hermanos, que Dios está revelando que la ley, ¿dónde está la ley?
en el corazón de Dios? Cuando nosotros queremos establecer una relación con Dios, tenemos que establecer también una relación con la ley. Por eso que la ley también nos da una vida no de cautiverio, sino de libertad. Una relación no impersonal, sino íntima con Dios. Una relación no de inmadurez, sino de madurez de carácter. Y ahora lo vamos a poner más en perspectiva. Porque miren lo que dice John Stott. Aquí hay una frase un poco larga, pero quiero que la lean conmigo. Miren, dice así: después de que Dios le dio la promesa a Abraham, le dio la ley a Moisés. ¿Por qué? Ahí está la pregunta en cuestión. Tenía que empeorar las cosas antes de que las pudiera mejorar. La ley exponía el pecado, provocaba el pecado, condenaba el pecado. El propósito de la ley era levantar la tapa de la respetabilidad del hombre y descubrir lo que él realmente es debajo de ella: pecador, rebelde, culpable, bajo el juicio de Dios e incapaz de salvarse a sí mismo. Y hoy la ley todavía debe cumplir con su deber dado por Dios. Uno de los grandes fallos de la iglesia contemporánea es la tendencia de minimizar la importancia del pecado y del juicio. Nunca debemos sobrepasar la ley e ir directo al evangelio. Miren qué interesante las palabras de John Stott. Nunca debemos sobrepasar la ley e ir directo al evangelio. Yo flipo con este hombre. Hacerlo así es contradecir el plan de Dios en la historia bíblica. Ningún hombre jamás ha apreciado el evangelio hasta que la ley le ha mostrado su necesidad. Es solo contra la negrura del cielo nocturno que las estrellas comienzan a aparecer. Y es solo contra el fondo oscuro del pecado y el juicio que el evangelio brillará. ¿Qué es lo que está finalmente diciéndonos John Stott? Nos está diciendo que la ley es, en los primeros inicios de nuestro caminar, nuestro guía, nuestro tutor. Por eso que Pablo ocupa la expresión y dice nuestro ayo. Sin embargo, después tiene que venir la madurez. Por eso que John Stott dice: nunca debemos sobrepasar la ley e ir directo al evangelio. Y eso pasa muchas veces cuando nos convertimos, amado hermano. Y acá levante su mano si vivió también esta experiencia. Cuando nos convertimos al evangelio, queríamos no fallar en nada a Dios. En nada. ¿Cierto? Y veníamos con nuestra mejor vestimenta. No sé, recuerde el momento cuando usted conoció al Señor. Y si venía de un contexto de pecado y de mundo, más aún, más celoso se puso. No va a haber trago en mi mesa. Nada. Me alejo de los vicios, del cigarro, de la gente que fuma, me voy. Y el hermano de la gracia podría decir: hermano, ¿para qué eso si estamos bajo la gracia? ¿Para qué hace esas estupideces? No. Era necesario pasar por ese ayo de la ley. Pero ahora tenemos que disfrutar del evangelio. Por eso que la ley está y siempre va a estar. Y tiene que ver un poco con la diapo que sigue. Entonces, la ley nos encerró hasta que la fe se revelara. Aquellos que están viviendo el legalismo, tú me lo preguntaste, Jonathan, ¿son salvos? Sí, son salvos. Pero se tiene que revelar Cristo. Se tiene que revelar Cristo, el evangelio. ¿Para qué? Para que no vivan el evangelio de la esclavitud, sino que vivan el evangelio de la libertad. De la libertad que Cristo nos provee a través de su salvación. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos bajo la supervisión y bajo la guía. ¿Estamos libres de la ley? No. Tenemos que cumplirla. Siempre. Pero ya no estamos prisioneros de ella.
Entonces, nuestros esfuerzos por ganar la aprobación de Dios mediante la obediencia a su ley nos muestran que debemos ir más allá de la ley para encontrar esa aprobación. ¿Dónde tenemos que ir? Al Evangelio, a Cristo, a agradarle a Él. ¿Cómo agradamos a Él? Cumpliendo la ley. Es como un trabalengua esto. Por lo tanto, cuando vemos esto y confiamos en Cristo como nuestro Salvador, hemos aprendido la lección que la ley buscaba enseñarnos como nuestro tutor. Tú y yo servimos a Cristo porque conocemos la ley también. Conocemos también la ley. Por eso que el que sabe hacer las cosas y no las hace correctamente, complejo, jugar con fuego. Entonces la pregunta que yo quiero hacer a modo de conclusión de este estudio ya para terminar, ¿será el objetivo de la crianza de un niño que cuando madure se deshaga de todos los valores del padre o del protector y viva de una manera totalmente diferente? Lo repito, ¿será el objetivo de la crianza, especialmente nuestros padres que están ahora criando a sus hijos, tendrán ellos la expectativa de que Santiaguito, de que Dieguito, Gabriel, Caleb y todos los pequeñitos, tendrán la expectativa estos padres de que cuando sus hijos crezcan ellos se olviden de todos los valores y todos los principios que le han entregado? No, amados hermanos. Y la respuesta es no. Si todo sale bien, el hijo adulto ya no está obligado a la obediencia como lo estaba antes. Pero ahora ha asimilado los valores básicos y vive de una manera parecida porque así lo quiere. Ese es el entendimiento que hoy yo quiero que como iglesia tengamos de la ley. De que hemos madurado en la presencia del Señor, que el Espíritu Santo nos ha hecho crecer. ¿Ve que cambia la perspectiva? ¿Ve que cambia? No es bajo la ley, es bajo la gracia, pero, hermano, si usted tiene un problema con la pornografía, a la ley. Si usted tiene un problema con el alcohol, a la ley. Hay que sujetar la carne. Pero si ya hemos avanzado, hemos crecido, hemos permitido que eso ya sea un pasado, vamos a disfrutar del Evangelio. Si estamos viendo la película con mi esposa y sale una escena ahí media romántica, no, pongámosle frazada a la tele. No. Si hay un problema, claro que sí. Sujetar nuestro corazón, sujetar nuestra carne. ¿Me entiendes, no? Porque ¿quién necesita la ley? Los niños. ¿Somos niños nosotros? Ciertamente no. En algunas áreas probablemente sí. Por eso nuestra oración diaria es: Señor, revélate. Revélate. Que tu evangelio se revele cada día en mi vida, en mi corazón. Señor, me quiero presentar aprobado. Quita mis debilidades, quita, Señor, lo que hay en mi corazón que te entristezca. Bendito sea el Señor. El Evangelio significa que ya no obedecemos la ley por el temor al rechazo y por la esperanza de salvación, sino por cumplimiento. Amados hermanos, la ley es necesaria. Pero Cristo es suficiente. La ley es necesaria, pero Cristo es suficiente. Todas nuestras debilidades, todas nuestras necesidades, hoy las podemos dejar delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos guiará. Eso dice la Escritura. Él nos guiará a toda justicia, toda verdad. Bendito sea el Señor. Él nos ayuda en nuestras debilidades.
Él nos ayuda a cumplir la ley porque Él ya la cumplió. ¿Cuántos quieren en Él? En Él. En Él cumplir, en Él sujetar nuestra carne, nuestras pasiones. Todos los días estamos sujetos. ¿Cuál es tu problema delante de la presencia del Señor? Expónelo. Tengo un problema con la ira, Señor. Tengo un problema con la incredulidad. Tengo un problema con la falta de fe. Tengo un problema con, no sé. Hay muchos. Con la falta de perdón. Ir delante de la presencia del Señor y exponer nuestras necesidades. Eso es un medio de gracia, la posibilidad que tenemos de ir delante del Señor y decirle, Señor, perdónanos. La Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo te quiero invitar en este estudio a que podamos inclinar nuestros rostros. No es solamente un estudio teórico de palabra, de revelación. Hoy el Espíritu Santo puede también impactar nuestras vidas, exponiendo nuestras necesidades delante de la presencia del Señor. Me encantan y me fascinan los estudios cuando terminan con la presencia del Señor derramándose sobre nuestras vidas para quebrantar nuestro corazón, porque eso hace la palabra. La palabra quebranta nuestro corazón. Ese corazón que era de hierro se hace ahora un corazón de carne. Un corazón latiendo, que se duele. Hermano, yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y empiezas a hacer una oración delante de la presencia del Señor.